La reforma judicial, una historia de manipulación, traición, chantajes y violencia que voy a relatar a continuación desde el principio, analizando sus pros y sus contras. Todo inició en el 2018. Hasta antes de ese año, el poder económico tenía controlados a todos los poderes existentes en México, es decir, al poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar, religioso y mediático. Sin embargo, en el 2018, un personaje llamado Andrés Manuel López Obrador derrotó a toda la maquinaria del imperialismo yanqui y a sus dólares y les arrebató el poder ejecutivo. Y gracias a su enorme habilidad política, el presidente López Obrador, además del poder ejecutivo, recuperó el poder militar, ofreciéndoles el mismo nivel de lealtad que les solicitó con el objetivo de evitar un golpe de Estado fraguado por los estadounidenses. Sin embargo, la victoria en el poder legislativo fue apenas por encima de la mitad y es sabido por todos que para modificar la Constitución de manera profunda se requieren las 2/3 partes de las cámaras de diputados y de senadores. Es decir, aún conservaba el poder económico gran parte del poder legislativo y solo lo hicieron para evitar que avanzaran todas las propuestas profundas de López Obrador en la primera parte de su sexenio con el objetivo de evitar que hubieran cambios radicales en todas las áreas para poder seguir argumentando que había muchos problemas y mucha violencia y que estábamos mejor antes. Es decir, el pueblo había logrado recuperar el poder ejecutivo y el poder militar. Sin embargo, el poder legislativo, a pesar de que se había ganado con mayoría simple, seguía siendo controlado para las cosas importantes por el poder económico, o mejor dicho, por el imperialismo yanqui, y además de conservar una parte importantísima del poder legislativo, el poder económico conservaba el poder mediático, el poder judicial, el poder religioso de manera absoluta. Y aconteció que en los primeros años del sexenio de López Obrador hubo una pandemia que afectó la economía de todo el planeta Tierra y generó hambre y desempleo en todo el mundo. Eso fue capitalizado por el poder económico mediante su poder mediático y consiguieron en las elecciones intermedias de 2021 ganar muchos escaños en las cámaras de diputados y de senadores para seguir frenando las reformas importantes que México requiere con el objetivo de argumentar que el cambio de López Obrador no había sido suficiente, que estábamos mejor antes y que había que volver a votar por la derecha putrefacta. Afortunadamente la pandemia se terminó y en la segunda parte del sexenio de López Obrador los resultados fueron tan evidentes y la mejoría en la vida de millones de mexicanos fue tan notoria que ni siquiera con todo su poder mediático y económico pudieron convencer a la mayoría de los mexicanos de votar por ellos. Por lo tanto, Morena conservó el poder ejecutivo de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum y ganó una enorme parte del poder legislativo, obteniendo más de 2/3 partes en la Cámara de Diputados y quedando solo a 3 senadores para obtener las 2/3 partes que se requieren en la Cámara de Senadores, valga la redundancia. Dichos resultados sembraron esperanza tanto en la izquierda como en la derecha. La izquierda tuvo la esperanza de poder conseguir esos 3 votos de senadores que faltaban para poder aprobar las reformas importantes. Y la derecha tuvo la esperanza de poder mantener con lealtad a todos sus votos votando en contra de todo lo que propusiera la 4T para poder seguir argumentando que no hay cambios profundos ni suficientes en materia judicial, por ejemplo. Y cuando el presidente López Obrador supo los fabulosos resultados obtenidos en las elecciones más recientes, tomó la decisión de enviar al Congreso una propuesta de reforma judicial para recuperar el poder más importante de los que conserva el imperialismo yanqui y el poder económico para seguir controlando en gran medida lo que sucede en México. Y aquí empezó lo bueno porque entraron a escena el mejor operador político de derecha y el mejor operador político de izquierda en las últimas décadas en México, representando a la derecha, al poder económico y al imperialismo yanqui, Claudio X González. Su objetivo, mantener la lealtad de los votos de todos los senadores elegidos por el MACPRIAN RD para evitar por esos 3 votos el avance de la reforma judicial y con eso el avance del resto de las reformas en el sexenio de Claudia Sheinbaum. También tenía como objetivo conseguir la traición de alguno de los senadores electos por Morena, PT y Verde.
enfrente. Adán Augusto López Hernández, el operador político más importante y eficiente del sexenio de López Obrador. Sus objetivos: mantener la lealtad de absolutamente todos los senadores elegidos por Morena, PT y Verde, a pesar de que algunos son expanistas y expriistas, y además conseguir 3 votos de los senadores que fueron elegidos por el MACPRIAN RD. Es decir, el objetivo de Adán Augusto López Hernández, la misión de Adán Augusto López Hernández, para ser precisos, era mucho más difícil que la de Claudio X González, porque las presiones que recibieron todos los senadores de derecha fueron millonarias presuntamente. Y semanas antes de la votación en el Senado, la derecha activó toda su maquinaria de manipulación mediante el control que tienen sobre el poder mediático para intentar convencer a la mayoría de los mexicanos de 2 estupideces. En la primera, que antes el poder judicial era autónomo y que ellos no lo controlaban, ni el poder del narcotráfico tenía influencias, y que ahora con la propuesta de reforma de AMLO ya iba a dejar de ser autónomo porque lo iba a controlar el poder ejecutivo y por lo tanto nos íbamos a convertir en una dictadura. Para convencerlos de eso, inventaron la mentira de que cualquier persona se iba a poder postular para ser juez, ministro o magistrado de la Suprema Corte. Sin embargo, todas las personas que se dieron el tiempo de leer la propuesta del presidente López Obrador saben que eso es una absoluta mentira y que es indispensable tener preparación académica y trayectoria en ese rubro para poder postularse. Y además de usar su poder mediático para decir esas mentiras de manera repetida, usaron su poder geopolítico, de manera que de pronto el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, empezó a opinar sobre la política mexicana y a decir que eso ponía en riesgo la democracia de México. Incluso ciertos programas políticos en España hablaron en el mismo sentido, dejando claro la injerencia que siempre le ha gustado tener al país vecino del norte y a los que nos conquistaron hace siglos sobre México. Y todos esos intentos de manipulación no les sirvieron absolutamente de nada, porque no se han dado cuenta en la derecha que les ha sucedido lo que le sucedió a Pedro y el lobo. De tanto decir el lobo, ya la gente no les cree. En el 2018 decían que nos convertimos en una dictadura. En el 2020 sostenían que ahora sí ya éramos una dictadura. En el 2021 dijeron que éramos una dictadura. En el 2023 aseguraron que éramos una dictadura, de manera que cuando el 2024 vienen a pseudoargumentar que nos hemos convertido en una dictadura, pues ya nadie les cree. Por lo tanto, la narrativa fue ganada por la izquierda mexicana por la vía del crea fama y échate a dormir. La mayoría de los mexicanos no cree lo que dicen los medios de comunicación ni los políticos de derecha, y esa misma mayoría cree en lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Pero lo importante no era ganar la narrativa, lo importante era ganar las 2/3 partes en la Cámara de Senadores, y Adán Augusto López Hernández demostró que es el mejor operador político de la República Mexicana, muy por encima de Claudio X González, con todos sus millones de dólares y con todo su respaldo del imperialismo yanqui. Lo primero que hizo López Hernández fue convencer a los únicos 2 senadores que habían ganado del PRD, faltando un solo voto para que avanzara la reforma en el Pleno de la Cámara de Senadores. Y recientemente, por la vía del chantaje, con sus mismas reglas, con sus mismas mañas, convenció a Miguel Ángel Yunes, el hijo del exgobernador prianista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. ¿Qué les ofreció a cambio a esos panistas de votar a favor de la reforma de López Obrador? Quitarles todas las cargas y persecuciones legales que traen en su contra. En pocas palabras, los quieren meter a la cárcel tanto a Miguel Ángel Yunes como a sus 2 hijos. Y se negoció presuntamente y sin pruebas, aclaro, se dice, que no lo dudo por cierto, que se negoció justo eso, el voto a cambio de quitarles las represalias judiciales. Por lo tanto, 11 de septiembre de 2024 por la madrugada, fue aprobada la propuesta de reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador en el Pleno de la Cámara de Senadores. Estamos hablando de la victoria política más importante para la izquierda mexicana en la historia
después de la de las recientes elecciones con Claudia Sheinbaum, puesto que no solo se gana la aprobación de la reforma judicial, se pavimenta la carretera para que pasen absolutamente todas las reformas que se han propuestas en el sexenio de Claudia Sheinbaum, exactamente con los mismos votos a favor y con los mismos votos en contra. Pero eso no fue lo peor para la derecha mexicana. Lo peor es que estaban en el fondo y se pusieron a cavar para seguirse hundiendo. No dejaron de exhibirse en todas las semanas previas a la votación en el Pleno del Senado. En primer lugar, se filtró una conversación de WhatsApp entre una pseudoperiodista muy famosa llamada Lourdes Mendoza, enviándole una de sus columnas para publicar en algún periódico importante, nada menos que a Norma Piña, la mera mera del Poder Judicial, y pidiéndole el visto bueno. Y todavía Norma Piña no salió a negarlo, reconoció que era una conversación real. Con eso se demuestra que no tiene absolutamente nada de autonomía, no solo el Poder Judicial, sino tampoco los periodistas que lo defienden. Y hablando de Norma Piña, para lo único que sirvió fue para demostrar que la izquierda tiene razón y que el Poder Judicial no es autónomo. ¿Cómo va a perder autonomía algo que no tiene autonomía? Analicen el siguiente hecho irrefutable. En diciembre de 2023, la ministra Piña convocó a una cena privada en casa del ministro González Alcántara al dirigente del PRI, Alito Moreno, al coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, y a los magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral. No se pueden pedir más pruebas de que el Poder Judicial, lo último que tiene en México, es autonomía. Además, en agosto de 2024, la ministra Piña admitió un recurso del dirigente del PAN, Marco Cortés, para que la Corte interpretara y definiera los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales. Dos patadas de ahogado que solo sirvieron para hundirla todavía más. Esa autonomía, entre comillas, andaban defendiendo los pseudomanifestantes, los intentos de manifestante que lo único que manifiestan es su ignorancia y su capacidad intelectual raquítica. También dejan claro que no tienen vergüenza ni capacidad de análisis. Sin embargo, no solo eso andaban defendiendo. Les voy a decir qué más andaban defendiendo esos que querían que se quedara todo como está en el Poder Judicial. De cada 100 delitos en México, algunas personas dicen que 99 quedan impunes, otras dicen que 98. Vamos a suponer que el 2% se castigan. Eso andaban defendiendo, pero no solo eso. Les voy a hablar del nepotismo en el Poder Judicial. La mitad del personal, es decir, el 49%, equivalente a 24.546 personas, tiene al menos un familiar en el Poder Judicial, es decir, no están ahí por su capacidad intelectual ni judicial, sino por sus palancas y sus conocidos. Otro dato, el 85.4% de los magistrados, los más importantes, y el 67% de los jueces tienen familiares en el Poder Judicial de la Federación. Eso andaban defendiendo los payasos ignorantes que estaban en contra de la reforma. Los magistrados tienen en promedio 4.7 familiares trabajando en el Poder Judicial de la Federación. El 23.7% del personal del Poder Judicial de la Federación tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. La persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando, incluyendo un magistrado, 13 secretarios, 2 actuarios y 10 oficiales, toda la familia. Esta información se obtiene del registro voluntario que realizan los trabajadores, por lo que se estima que la presencia de familiares políticos, cuñados, nueras, suegros, yernos no registrados es mucho mayor. Y eso es un hecho irrefutable que, como ya dije, se puede consultar en los portales transparentes de Internet. Y por si defender todo eso fuera poco, para dejar claro que sus capacidades intelectuales y morales son sumamente limitadas, también defendieron lo siguiente: 90 millones de pesos para lentes de los miembros del Poder Judicial. Pobrecitos, no vayan a gastar de su sueldo de 150,000 pesos al mes dinero en comprar lentes. 24 millones de pesos para el Día de las Madres. Pobrecitos, no se vayan a cooperar de su sueldo y se les vaya a terminar, ¿no?
Entonces hay que hacer una bolsa para que hagan fiestas del Día de las Madres, como si eso contribuyera a tener más justicia. En vez de irse a festejar cada quien a su mamá, no. 24 millones de pesos asignados para el Día de las Madres defendieron esos payasos que estuvieron en contra de la reforma judicial. 26 millones de pesos para el Día del Padre. 1,177 millones de pesos por riesgo. Pobrecitos, no vayan a gastar de su dinero en médicos particulares o mucho menos vayan a ir al seguro o a instituciones públicas. 235 millones de pesos para vestuario. No vayan a gastar de sus 150,000 pesos de sueldo dinero para comprarse ropa después con que van a comprar comida. 900 millones de pesos para traslados. Pobrecitos, no vayan a gastar dinero de lo que ellos ganan en gasolina como todos los mexicanos. 282 millones de pesos para acompañantes. Me cae que no tienen vergüenza. Esos jóvenes que andaban protestando en contra de la reforma judicial de AMLO, además de no tener vergüenza, no tienen ni la mínima pizca de calidad moral. Y por si todas esas porquerías no fueran suficientes, la senadora del PAN, Chuya Díaz, propuso linchar a todos los senadores que votaran a favor de la reforma judicial. ¿Qué pasaría si algún legislador de Morena, PT o Verde llamara a linchar a los que voten en contra de cómo va a votar él? Se haría un escándalo en todos los medios de comunicación, pero como es una senadora del PAN, pues la enorme mayoría de los mexicanos no se enteraron. Y no conformes con evidenciar sus miserias humanas con todo eso, horas antes de que se votara en el Pleno del Senado la reforma judicial, irrumpieron manifestantes, pseudo-manifestantes, la verdad, de manera violenta, y uno de ellos le arrojó en los ojos gasolina a Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, obligando que se trasladaran los senadores a una sede alterna para poder llevar a cabo la votación. Yo le tengo un mensaje a todos esos manifestantes. Son puros fresones, ignorantes, que no se tomaron el tiempo de leer las 41 páginas de la reforma judicial y además de ignorantes son unos inútiles en su mayoría. No se quieran poner violentos, mis niños, ¿eh? No tienen absolutamente nada de barrio. Si fuéramos menos chairos que derechairos, ahí podríamos ponernos violentos, porque cada chairo pues es capaz de madrear 5 o 6 fresoncitos de esos. Pero somos muchos más. Afortunadamente no somos iguales y no nos queremos poner violentos con ustedes, pero ándense con cuidado. No se sientan los ídolos por andar defendiendo los intereses de Ricardo Salinas Pliego, que gracias a que puso jueces y magistrados, al último le dan muchos amparos para que no pague todos los impuestos que debe. No se crean muy valientes ni los ídolos de la patria por andar haciendo protestas para defender los intereses del poder económico y de la derecha putrefacta, para decir que tiene autonomía un poder en el que la mera mera se reúne con los más importantes del PRI y del PAN. Por favor, dejen de hacer el ridículo y bájenle 2 rayitas. Bájenle de huevos, porque repito, no tienen absolutamente nada de barrio. Y si no nos llegan ni a los talones desde la perspectiva intelectual y argumental, mucho menos lo hacen desde la perspectiva física. Tienen la suerte de que no somos iguales y no había granaderos con gas lacrimógeno ni con toletes para golpearlos como cuando nos manifestábamos nosotros. Porque cuando nos manifestábamos nosotros, nos manifestábamos en contra del poder ejecutivo, legislativo, judicial, económico y religioso. Y además nos mandaban granaderos con gas lacrimógeno para golpearnos. Y adivinen qué, atorábamos a los golpes así como atorábamos a la discusión. Y ustedes se creen muy valientes por andar protestando contra la autonomía que le van a quitar al Poder Judicial, pero esa autonomía no existe. Están discutiendo contra enemigos imaginarios y dejando claro que su capacidad intelectual es raquítica. Y ahora un mensaje para los senadores de la oposición que le gritaban con unos huevotes, traidor, traidor, a Yunes Linares por no hacer exactamente lo que ustedes quieren. No se sientan valientes por defender los intereses del imperialismo yanqui. Queda claro con las declaraciones del embajador Ken Salazar que Estados Unidos tenía muchos magistrados y muchos jueces para que velaran por sus intereses. Los traidores son ustedes. Efectivamente, Yunes Linares y los 2 senadores perredistas traicionaron
a la derecha, es decir, traicionaron al poder económico, a los intereses españoles, estadounidenses y millonarios. Pero ustedes traicionaron al pueblo de México. Pero nosotros no vamos a mandar a lincharlos, ni vamos a sugerir eso, porque a diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos la capacidad de hacerlo, físicamente y multitudinariamente, pero no somos iguales para su suerte. Lo que sí podemos hacer, y a lo que convoco, es a gritarles traidores cada vez que los veamos en la calle, porque ellos, basados en el libro 1984 de George Orwell, están tratando de voltear la historia y hacerse pasar por los buenos, y los buenos son los malos, y nosotros que defendemos los intereses yanquis somos los salvadores y los traidores son ustedes, ya nomás porque gritamos traidor, traidor en la Cámara de Senadores. Así que repito, no convoco a que los linchemos como lo hacen ustedes, porque si lo hiciéramos podemos hacerlo fácilmente. Convoco a que les gritemos traidores a los senadores panistas, priistas y emesistas cada vez que los veamos en la calle, así como ellos lo hicieron con Yunes Linares. Y no convoco a que lo hagamos con los diputados que votaron en contra, porque ellos no anduvieron gritando traidor ni proponiendo linchar a nadie. Y abriendo un paréntesis, los invito a que piensen poquito. Si a Estados Unidos y a España le interesara el bienestar de México y la autonomía del Poder Judicial, ¿por qué se quedaron calladitos en 1994 cuando el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León redujo de 26 a 11 los ministros de la Suprema Corte sin que lo votaran diputados, ni senadores, ni nada, usando una pluma y firmando? Eso sí fue un golpe de Estado al Poder Judicial, pero en ese entonces, como le convenía a los yanquis y a los españoles, que les gusta meter su cuchara donde no les importa, se quedaron calladitos. Pero si eso no es suficiente, piensen lo siguiente: si la reforma judicial de AMLO es tan mala, ¿por qué es necesario inventar mentiras para atacarla, como esa mentira de que cualquiera se va a poder postular para ser ministro o juez? ¿Por qué, si es tan mala, no basta con describirla tal y como es y requieren inventar mentiras? Se me olvida que pensar es algo que no les gusta hacer. Y por último, ¿qué opino de la reforma judicial? En primer lugar, hay que aclarar que se aprobó en lo general, falta que se aprueben las leyes secundarias y que se apruebe en los congresos estatales. Y ahora sí, mi opinión en términos generales es que es una buena propuesta de reforma. Considero que no es muy buena, mucho menos excelente, tampoco mala. Si alguien dice que es regular, pues está bien, es una buena opinión, pero debemos tomar en cuenta que lo que se acaba de aprobar, insisto, es en lo general, es decir, se pueden hacer muchas mejorías en las leyes secundarias que yo espero que se discutan lo suficiente como para que se lleven a cabo dichas mejorías. También podría decir que se trata de una reforma insuficiente, tan insuficiente como necesaria. De las tres cosas importantes, hay dos que son irrefutablemente buenas y una que es arriesgada. El primer factor importante que establece la reforma es quitar el despilfarro. Eso no tiene discusión, nadie con sentido común puede estar en contra de eso. El segundo factor importante es combatir el nepotismo, excelente decisión también. Y el tercero, que es el más polémico y arriesgado, es establecer que la elección de jueces, ministros y magistrados sea por voto popular. Los que están en contra de eso argumentan que las personas no tienen la capacidad intelectual como para tomar buenas decisiones. Se debe a que la mayoría son panistas y priistas y pues se rodean de panistas y priistas y ven que no son muy inteligentes. Sin embargo, ese argumento pudiéramos ponerlo para la elección del presidente o de los diputados y de senadores. Es decir, si eso fuera cierto, pues no podemos elegir a nadie. Sin embargo, la mayoría de los mexicanos hemos demostrado que tenemos capacidad y criterio, y esto puede ayudar para lo siguiente. Vamos a suponer que elijamos a un juez o a un ministro que después de ser electo decida liberar a narcotraficantes o a delincuentes de cuello blanco o a exgobernantes, como lo suelen hacer de manera constante. Pues el pueblo tiene la posibilidad de ponerse de acuerdo mediante la información que se comparte en redes sociales para no volver a votar por ese ministro o por ese juez en específico. Ahora, el hecho de que vayan a tener que ser aprobados por el poder legislativo y de que tengan que confirmar que tienen trayectoria académica y experiencia reduce el riesgo de una mala elección, aunque es evidente que pues podemos elegir mal, como hemos elegido malos gobernadores y malos presidentes. Sin embargo, es un hecho
que los poderes fácticos que estaban eligiendo a los ministros lo estaban haciendo mal. Así que pues considero que es insuficiente porque tendrán que añadirse muchísimas leyes secundarias y quizá tendrá que haber alguna otra modificación en un par de años cuando tengamos bastante tiempo experimentándola. A lo que quiero llegar es que no podemos esperar que los delitos se acaben con esta reforma judicial, pero es poco a poco. Después vendrán las modificaciones locales, las modificaciones de las leyes secundarias y el enriquecimiento, porque Morena va a seguir teniendo las dos terceras partes. Por lo tanto, yo convoco a que no seamos conformistas, a que no seamos iguales que la derecha y no vengamos a decir que todo está bien y que todo va a cambiar en términos de justicia gracias a la reforma. Lo que debemos hacer es ser observadores, ser autocríticos, ser dialécticos, discutir, analizar cuando ya esté ejecutándose la reforma judicial, cuáles son los errores y cuáles son las áreas de oportunidad para ejecutar posibles mejorías y seguir haciendo modificaciones aprovechando que tenemos esta mayoría para lograr solucionar el problema más grave de México. Por último, les quiero comentar que no había hecho videos porque como ya he dicho en videos previos, estaba terminando mi libro, ya lo terminé, me encantó cómo quedó, ya lo mandé a imprimir y en unos días espero podérselos mostrar para ponerlo a la venta para quienes gusten hacerme el favor de comprarlo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.